En una tarde cálida de verano, mientras el sol se ocultaba sobre las colinas de Jerusalén, me encontraba en la plaza del Muro de los Lamentos. Había viajado desde Nueva York para descubrir mis raíces, esas que mi abuela siempre mencionaba con tanto orgullo. No estaba seguro de qué me esperaba encontrar, pero sabía que algo en mi interior me había llevado hasta allí. Crecí en una familia judía, pero mi conexión con el judaísmo había sido más cultural que religioso. En casa celebramos las festividades importantes como el Hanukkah y el Pesaj, pero el significado profundo detrás de esas tradiciones no siempre estaba claro para mí. De niño, escuchaba a mi abuela hablar con pasión sobre la historia del pueblo judío, pero esas historias se sentían lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Ahora, frente al muro, sentí algo distinto. Había algo en la piedra antigua, en los susurros de las plegarias a mi alrededor, que me hacían sentir parte de algo mucho más grande que yo mismo. Recordé a mi abuela contando cómo nuestra familia había llegado a América desde Europa, huyendo de la persecución, y cómo, a pesar de todo, había mantenido viva su identidad judía. Ser judío, pensé, no es solo una cuestión de fe. Para mí, es una mezcla única de historia, cultura y una conexión inquebrantable con un pueblo que ha sobrevivido a innumerables desafíos. El judaísmo no es solo la creencia en un Dios único, sino también una forma de vivir, de ver el mundo y de sentirse parte de una comunidad global extendida por siglos y continentes. Recordé cómo mi abuela, con una menorá encendida en la ventana, me contaba sobre el Sabbat, el día de descanso, donde las familias se reunían para compartir el pan, el vino y las bendiciones. No era solo una tradición religiosa, sino un recordatorio de la importancia de la familia, la paz y la conexión con los demás. Sabía que había más de 15 millones de judíos en el mundo, con la mayor parte de ellos viviendo en Israel y Estados Unidos, pero también sabía que ser judío no dependía del lugar en el que vivías. Mi abuela solía decir que, donde quiera que hubiera un judío, allí había una parte de Israel. Y ahora, caminando por las calles de Jerusalén, sentí la verdad en esas palabras. Israel, para mí, no era solo un país, sino un símbolo de la resiliencia y la esperanza de mi pueblo. Pensé en cómo, a pesar de estar dispersos por todo el mundo, los judíos compartimos una historia común, un lenguaje antiguo y una conexión espiritual que nos une como una sola familia. Recordé los nombres que mi abuela mencionaba a menudo: Albert Einstein, Sigmund Freud, Golda Meir, todos judíos que han dejado una huella imborrable en la historia del mundo. Pero también pensé en aquellos cuyas historias no son tan conocidas, como los judíos que lucharon en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, o los que migraron a Israel para construir un hogar en el desierto. Y luego está el impacto de los judíos en la vida cotidiana moderna. ¿Quién habría pensado que un joven estudiante de Harvard, Mark Zuckerberg, fundaría Facebook, una red social que transformaría la manera en la que las personas se comunican? O que los avances médicos de científicos como Jonas Salk y Albert Sabin salvarían millones de vidas gracias a sus vacunas contra la polio. Al caer la noche, me senté en una pequeña cafetería, aún meditando sobre lo que había experimentado. Entendí que ser judío no significa ser perfecto, ni cumplir con todas las reglas al pie de la letra, no. Significa recordar, dar y transmitir una herencia rica en historia y valores. Significa preguntarse quién eres y de dónde vienes, mientras construyes un camino hacia el futuro. Finalmente, levanté mi copa y brindé en silencio, agradecido por las historias que mi abuela me había contado, por la fuerza de mi pueblo y por la oportunidad de ser parte de una historia que continúa creciendo y evolucionando. Sabía que, aunque mi viaje a las raíces había sido personal, estaba conectado con millones de personas que compartían mi historia.